4. El lenguaje en los casos clínicos, sintaxis y gramática de la psicopatología. Como es bien sabido, los casos clínicos publicados in extenso por Freud son 5. De ellos, solo 3 fueron pacientes suyos y no se puede decir que hayan sido casos exitosos. Dora, la historia histérica de un fracaso, el hombre de los lobos, con sus recaídas y su posterior análisis con Ruth Mack Brunswick, y el hombre de las ratas, que quizá tuvo la suerte de morir en la guerra sin haber recaído. Todavía. Los otros dos son Juanito, primer análisis de niño, llevado adelante por interpósita persona, el padre de Juanito que reporta a Freud literalmente todos los avatares de la situación, y Schreber, sobre un caso de paranoia autobiográficamente escrito. Trabajo psicoanalítico totalmente realizado sobre un texto autobiográfico, texto del que además Freud lamenta que estuviera censurado. El aparato médico y legal cumplió allí eficazmente su función. Esta enumeración autoriza la pregunta sobre la razón de que sean estos y no otros los casos elegidos y publicados. Las respuestas pueden ser múltiples. Señalaremos aquellas que la lectura de los textos imponen. En primer lugar, la estricta relación entre los fracasos y la apertura de una buena dimensión teórica. El fracaso necesita ser explicado y así asume un valor esclarecedor. Al mismo tiempo, cada uno de los casos sirve de ejemplificación de aspectos teóricos en el interior mismo de la práctica clínica, única que puede dar validez a las conclusiones especulativas. Dora es la presentación in vivo de la teoría de los sueños. Su fracaso con ella permite a Freud introducir positivamente la perspectiva transferencial. Desde entonces, campo privilegiado en el que se juega la posibilidad analítica misma. El hombre de los lobos es otro caso donde un sueño obra como organizador fundamental. Su exposición nos permite seguir la mirada sorprendida de Freud, adelantándose y retrocediendo tras los pasos del paciente, dejándose atrapar y repensando a partir de lo escuchado en el papel y la función de las fantasías en la psicopatología. Y no de cualquier fantasía, sino de las fantasías originarias, particularmente la de la escena primaria. En Juanito, análisis de la fobia de un niño de 5 años, se parte del sistema como si se tratase del contenido manifiesto de un sueño para alcanzar los modos de estructuración y el determinismo que están presentes en la elección del síntoma fóbico. A la vez se trata de dar cuenta de la formación patológica misma, tan conocida en su fenomenología por la medicina de su época, tan desconocida en su raigambre. Pero en tal recorrido es Juanito quien lleva de la mano a su padre y a Freud, como vivo ejemplo de las teorías sexuales infantiles, de las que es atrevido e intrépido explorador. El nombre de las ratas trabaja sobre las figuras retóricas puestas en acción para confirmar el aislamiento obsesivo, a la vez que ejemplifica una modalidad inaudita de la satisfacción del síntoma. Nunca antes nadie la había escuchado así, la del goce en la palabra dolorosa. Schreber permite a Freud, a través de sus memorias, elaborar una verdadera gramática transformacional del delirio. Se abren así, a partir de esta escueta recapitulación, múltiples modalidades de lecturas posibles para los casos clínicos. Inciso A. Poner de relieve los aspectos de la técnica implícitos en cada uno de ellos. Inciso B. Pensar la elaboración de una psicopatología psicoanalítica. Inciso C. Seguir las correlaciones teórico-analíticas para rehacer el camino freudiano de la producción teórica. Cada una de esas lecturas y las muchas más que pudieran proponerse implica un centramiento diferente a partir del mismo material. Cada una de ellas será otra lectura, aunque los significantes sean los mismos. Nosotros queremos hacer una lectura que responda al centramiento temático aquí propuesto, el del lenguaje en Freud, y que aparece como una incidencia constante a lo largo de todos los casos. Se trata del apego absoluto de Freud a las particulares formas de decir de los pacientes. Por eso es que en todos los casos trataremos de marcar, puntuar, subrayar esta particular forma de escucha freudiana, despreocupándonos de las otras perspectivas posibles y de la coherencia temática. Creemos que solo ponemos en acción el sentido de lo expuesto por Freud en los textos canónicos.
Es el oído abierto al sentido otro, como le enseñaran a escuchar las histéricas con el decir de sus cuerpos dolientes. Juanito es un caso que podemos considerar centrado en el síntoma como punto de partida. Juanito empieza a angustiarse en la calle. Es primero la angustia flotante sin objeto la que lo obliga a regresar a casa. Todavía esa angustia no se ha fijado sobre ningún objeto provocador, pero termina por ligarse a la presencia de los caballos, temor de que el caballo lo vaya a morder, temor de que los caballos que tiran carros se caigan. Freud se esfuerza por comprender, desligando los elementos uno por uno. ¿Por qué tal síntoma? Su trabajo prosigue con el modelo de la actividad del analista ante el sueño. Se le da al caballo en las diferentes caracterizaciones y momentos en que aparece el carácter de un elemento del contenido manifiesto de un sueño, el de un significante que nos deberá remitir a alguna significación de la que nada podemos llegar a saber si lo tomamos como poseedor del significado ya construido o como el objeto del mundo real, como el referente real de la palabra. Sabemos que Freud aproxima el mecanismo estructural de la represión que había detectado en la histeria con el de la fobia, a la que bautiza como histeria de angustia. En la histeria, el cuerpo habla y dice lo que simboliza en modo suficiente. En la fobia, la angustia que se liga al objeto lo marca y lo designa como representante simbólico, solo que ignoramos a qué remite. Solo por las vías asociativas que lo han designado podremos arribar a qué, no a algún sentido último que ligue significantes con significados, sino el tema de la castración como estructurante del sujeto y sus avatares particulares en cada historia analítica. Juanito fascina, su preocupación narcisista por el pene está tan completamente ubicada en la teorización sobre el Edipo y la castración que se corre un riesgo muy grande, el de no escucharlo y dejarse arrastrar por la fascinación, lo que acontece en varios momentos de la historia, pues en toda escucha hay dos dimensiones que debemos deslindar, la de qué se dice y la de cómo se dice. Lo que Juanito dice puede ser teorizado a la vez que es escuchado desde la teoría. Sin ella poco o nada podríamos escuchar, pero su función es limitada porque también puede funcionar como obturador, como tapón que no deje oír otras cosas que claman por su lugar en la palabra y que podrían ser acalladas porque el inconsciente no está en lo que se pretende decir, sino en los momentos en que el decir falla y en lo que se dice mal. La teoría está como señala en el comienzo de la escucha. Imposible borrarla, pero solo cuando la atención de Freud flota y se deja llevar sobre y entre las palabras podrá atrapar por un instante al escurridizo pez del inconsciente, que seguirá su imprevisible camino. Imprevisible porque no está nunca dispuesto a dejarse integrar en categorías preestablecidas. Este doble aspecto de la escucha está claramente apuntado por Freud. Anotemos que la posición de Hans dentro del análisis ha variado esencialmente respecto de los estadios anteriores. Si antes el padre podía predecirle lo que vendría, hasta que Hans, siguiendo esa indicación, se le reunía desde la retaguardia, ahora él se anticipa con paso seguro y el padre lo sigue con trabajo. Esta observación nos la ofrece Freud después de apuntar la dificultad con la que el padre entra en el simbolismo de Juanito. Espontáneamente toma respecto del lump excremento, reconociendo la analogía entre un carro muy cargado y un cuerpo cargado de excrementos, y el modo en que el carro sale de un portón y aquel en que las heces abandonan el vientre, etc. Cuando Juanito relata sus juegos con los niños en Munden, y mientras el padre persigue obstinadamente el tema de la castración, Freud agrega y una nota al pie de página para poner el relieve el juego homofónico de las palabras usadas por Juanito. Y además yo completo por el niño lo que él no sabe decir, que la palabra Wegen, por causa de, ha allanado el camino a la extensión de la fobia del caballo, al Wagen, carruaje, o como Hans está habituado a escuchar o a pronunciar Wagen. La A suena como E, Weben. Nunca se debe olvidar cuanto más
que el adulto trata el niño las palabras como si fueran cosas del mundo y cuán sustantivas son entonces para él las homofonías entre ellas. Es esta observación de la homofonía entre Wegen y Wegen a causa de y carruajes la que permite a Laplanche dar un paso más adelante entendiendo el a causa de como la pregunta que el niño se plantea respecto a la paternidad. Esta sería la causa de la visión de su madre embarazada, asimilada aquí al carruaje. El brillante análisis de Laplanche es recomendable por nuestra parte. Nos limitamos a poner en relación el camino del psicoanálisis con las particulares formas de hablar de los pacientes y a la manera en que Freud lo ha puesto de relieve en sus casos clínicos. No podríamos dejar el caso de Juanito sin antes mencionar la interpretación de Freud del sueño del plomero y en este caso a las diferencias de actitud entre Freud y el padre de Juanito. Transcribiremos transcribimos el sueño y las observaciones de Freud. Yo estoy en la bañera, entonces viene el mecánico y destornilla. Entonces toma un gran taladro y me lo mete en la panza. El padre traduce así esta fantasía. Yo estoy en la cama con mamá, entonces viene papá y me expulsa con su gran pene me desaloja. Verdrangen. De la mamá. Por nuestra parte, pospondremos aún el juicio. Todo el seguimiento del padre está centrado en la rivalidad edípica. Freud deja en suspenso el cierre para que lo escucha pueda hacer sentido, sentido que nos comunicará más adelante. Hans presenta como separada de toda mediación una nueva fantasía. El mecánico o instalador ha destornillado la bañera dentro de la cual se encuentra y luego le ha metido en la panza su gran taladro. A partir de aquí, nuestro entendimiento se rezaga respecto del material. Solo después podemos colegir que esta es la refundición desfigurada por la angustia de una fantasía de procreación. La bañera grande en cuyo interior Hans está sentado en el agua es el seno materno, el taladro Borer, que ya el padre reconoce como un gran pene, debe su mención al ser parido. Gebornen werden. Sonaría muy asombroso, desde luego, si diéramos esta interpretación a la fantasía. Con tu gran pene me has taladrado, Gobenhort, hecho nacer, sur Geburt gebracht, y metido dentro del seno materno. Pero provisionalmente la fantasía escapa a la interpretación y solo sirve a Hans como anudamiento para perseguir sus comunicaciones. Aquí nos encontramos no solo con este pasaje por un significante ambiguo y polisémico para estructurar el carácter de la fantasía, sino también como una observación técnica de valor incalculable para los casos, y nosotros diríamos que son todos los casos en que el entendimiento se rezaga con respecto del material, en cuyo caso es imprescindible suspender cualquier conclusión apresurada y como tal obturadora. No podemos dejar de tener presente aquello que nos dice Lacan respecto de no apresurarse a comprender el querer. Solo después podemos unir, como lo hace Freud, los cabos que nos develan la fantasía dispersos en la trama del discurso. El anudamiento provisorio del taladro y el hacer nacer es ese anudamiento significante que solo sirve para que pueda proseguir el flujo asociativo, y también las asociaciones tienen un doble valor. Son las de Hans, pero también las del inconsciente, que se resiste a dejarse cristalizar en interpretaciones reductivas. Abandonamos en este punto a Juanito para inclinarnos sobre el caso Dora. No podría sorprendernos en este caso el apego de Freud a la literalidad de las asociaciones de Dora, ya que se trata de la paciente elegida por él para ilustrar en los historiales clínicos el alcance y el valor de la interpretación de los sueños. El fragmento de análisis que Freud nos entrega está centrado en dos sueños que marcan hitos en la evolución de la historia clínica. Tales relatos de sueño, como no podía ser de otra manera, son tomados por Freud como textos sagrados, y a ellos consagra su agudeza interpretativa.
Por esta razón, solo nos detendremos brevemente en algunas expresiones significativas que ilustran ejemplarmente la preocupación de Freud por cómo dicen los pacientes aquello que dicen, cómo juegan en el relato los nudos de significación para abrir a la existencia a otros sentidos. Una de las expresiones de Freud no duda en aprovechar es la que alude a un hombre de recursos. Este expediente se le aparece en el momento en que Freud tenía en mente aclarar el sentido de cierta tos de Dora a la que no podía dejar de otorgar un carácter sintomático. Como las acusaciones contra el padre se repetían con fatigante monotonía y al hacerlas ella tosía continuamente, tuve que pensar que ese síntoma podía tener un significado referido al padre. De otra manera, los requisitos que solo exigiera una explicación de síntoma estarían lejos de satisfacerse. Un síntoma significa la figuración, realización de una fantasía de contenido sexual. Por lo menos uno de los significados de un síntoma corresponde a la figuración de una fantasía sexual, mientras que los otros significados no están sometidos a una restricción en su contenido. Muy pronto se presentó la oportunidad de atribuir a la tos nerviosa una interpretación de tal clase por una situación sexual fantaseada. Cuando insistió otra vez en que la señora K solo amaba al papá porque Einber Vermongenderman, un hombre de recursos acaudalado, por ciertas circunstancias colaterales de su expresión, que omito aquí como la mayoría de los aspectos puramente técnicos del trabajo de análisis, yo noté que tras esa frase se ocultaba su contraria, que el padre era Ein Unvermogenderman, un hombre sin recursos. Esto solo podía entenderse sexualmente, a saber que el padre no tenía recursos como hombre, era impotente. Es este anudamiento significante el que abre camino a la interpretación del síntoma en relación a una fantasía de relación sexual, per os, entre su padre y la señora K, personas cuyo vínculo amoroso la ocupaban constantemente, determinándose así el sistema de la tos nerviosa. Luego, cuando Freud analiza el primer sueño de Dora, al que podemos llamar sueño del incendio, se detiene explícitamente en una de las asociaciones. Dora hace referencia a palabras de su padre. Por la noche podía pasar algo que obligase a salir. Freud le ruega que tome en cuenta sus propias expresiones, acotando que quizás hagan falta y agrega una nota a pie de página para nosotros sus lectores, que seremos socios y cómplices de su trabajo detectivesco en el discurso. Destaco estas palabras porque me resultan extrañas, me suenan ambiguas. ¿No se alude con esas mismas palabras a ciertas necesidades corporales? Ahora bien, las palabras ambiguas son como cambios de vía, Wechsel, para el circuito de la asociación. Si la aguja se pone en otra posición que la aparece en el sueño, se llega a los rieles por los cuales se mueven los pensamientos buscados, todavía ocultos tras el sueño. Cuando finalmente Freud utiliza esta expresión para darle a Dora una explicación que pudiera parecernos demasiado educativa de su sueño, no deja de hacer pasar el sentido por un dicho popular con el que se previene a los niños. Quien juega con fuego amanece mojado, sin desperdiciar tampoco los múltiples modos posibles a que puede hacer referencia al mojarse. En la medida que no es nuestra intención de adentrarnos en el alcance psicopatológico exhaustivo de los casos clínicos, sino apuntar solamente en el sentido que es de orden teórico, que responde a una cierta conceptualización de lo que es inconsciente y a la vez técnico, porque de ello se derivan las consignas de la atención flotante y de la inexorable fidelidad al texto de los pacientes. Podemos abandonar aquí nuestra incursión por el caso Dora, no sin antes cimentar una nueva puntualización general. Cuando Freud escucha subraya solo un momento, aquel en que la ambigüedad se le patentiza, no trata de agotar el punto, más bien lo señala como los militares cuando sobre el plano representan el campo de batalla. Deja la señal y suspende momentáneamente toda referencia al sentido, pospone cualquier intento totalizador con la confianza absoluta de quien se sabe por la buena senda. El saber esperar para poder hacer afluir una emergencia de sentido es condición indispensable de todo análisis. Acerquémonos en la prosecución de nuestro designio a el hombre de las ratas. Podríamos decir que desde la perspectiva
que a nosotros nos interesa aparece este como el caso por excelencia. El juego del significante se despliega a todo lo largo de su desarrollo, comenzando por el significante clave que diera nombre al caso, rata, que hará que el sujeto sea el hombre de su significante. En la exposición del caso vemos a Freud perseguir a múltiples determinaciones en que los significantes claves aparecen incluidos y entrelazados a partir de la diversidad temática. Desde la presentación del personaje, su síntoma y los motivos que lo mueven a consultar con Freud, nos ponemos en contacto con lo que aquí venimos viendo. Un joven de formación universitaria se presenta indicando que padece de representaciones obsesivas. Contenido principal de su padecer son, dice, unos temores de que le suceda algo a dos personas a quienes ama mucho, su padre y una dama a quien admira. Además dice sentir impulsos obsesivos, por ejemplo, a cortarse el cuello con una navaja de afeitar y producir prohibiciones referidas aún a cosas diferentes. Octave Manoni es de los psicoanalistas respetuosos de la estructura del inconsciente que aprendió de Freud también la posibilidad de divertirse en un trabajo serio. Tal es nuestra calificación para un excelente divertimento que es a la vez un ensayo. En su libro Ficciones Vienesas, edit, ed, editorial Fundamentos, imagina una carta de Dora a la señora K y la fecha poco después de la primera publicación del caso, enero de 1906. Decimos que a la vez que un divertimento es un ensayo porque siendo una obra de ficción es un serio intento de poner en evidencia lo que podríamos llamar las características del discurso histérico. La segunda ficción del libro, en la misma línea, es una supuesta carta del hombre de las ratas a su amigo, en donde relata un sueño de la noche anterior al final de su tratamiento que no se anima a contar a Freud, por temor a que éste quisiera continuar con el tratamiento. Esta segunda ficción se centra ahora sobre el discurso obsesivo. En esta primera presentación de las quejas del sujeto nos encontramos con un caudal de hechos subrayados por Freud, temores, impulsos obsesivos y prohibiciones, todos hechos de palabras que son ellos la neurosis obsesiva del paciente. El joven pasa inmediatamente a hablar de su vida sexual e interrogado por Freud, que lo mueve a ello, responde qué es lo que sabe sobre la doctrina y agrega, no ha leído nada de mis escritos, salvo que hojeando un libro mío halló el esclarecimiento de los raros enlaces de palabras, y tanto le hicieron acordar estos a sus propios trabajos de pensamiento con sus ideas, que se resolvió a confiarse de mí. El paciente reconoce con más facilidad que muchos analistas actuales que la mecánica inconsciente presente y patente para él en sus sufridos síntomas que le han hecho perder años de su vida, se juega en el nivel de juegos de palabras aparentemente absurdos referidos a cosas insignificantes, puesto que es lícito jugar, diríamos, insignificantes, porque se dan cita en significantes. El gran temor obsesivo que diera su nombre al caso era que pudiera recurrir a alguien a quien él amaba extrañablemente, un castigo cuyo relato había sido hecho por un oficial. La narración de la paciente acerca del terrorífico castigo es dificultosa. Obliga a Freud a preguntar, ¿acaso se refiere al empalamiento? No, eso no, sino que el condenado es atado. Se expresaba de manera tan poco nítida que no pude colegir enseguida en qué postura. Sobre su trasero es puesto un tarro dado vuelta. En este luego hacen entrar ratas, raten, que de nuevo se había puesto de pie y mostraba todos los signos del horror y la resistencia. Penetraban en el ano, pude completar. Dos aspectos se nos abren para ser evidenciados aquí. El primero se refiere a la sobredeterminación del significante rata y al modo en que es trabajado por Freud para establecer sus diferentes conexiones. El segundo se refiere a la relación entre el significante, el cuerpo y el goce. Vayamos primero a la sobredeterminación del significante. Desde el inicio del tratamiento, cuando averiguando respecto del costo, había establecido la relación tantos florines, tantas ratas. El sentido de la misma se aclara a Freud 6 meses después con referencia a la propina infantil del paciente y al complejo paterno. Freud nos lo explica así. El castigo de las ratas despabiló sobre todo el erotismo anal,
que en su infancia había desempeñado considerable papel y se había mantenido durante años por un estímulo constante debido a los gusanos, lombrices intestinales. Así las ratas llegaron al significado de dinero, nexo señalado al ocurrírsele al paciente. Para ratas, raten, cuotas, raten. En sus delirios obsesivos, Zwangsdelirien, él se había instituido una formal moneda de ratas. Por ejemplo, cuando preguntado por él, yo le comuniqué el precio de la hora del tratamiento. Eso dijo, es haste. En él algo de lo cual me enteré 6 meses más tarde. Tantos florines, tantas ratas. A esta legua fue traspuesto poco a poco todo el complejo de los intereses monetarios que se anudaban a la herencia del padre. Vale decir, todas las representaciones a él pertinentes fueron asentadas a través de este puente de palabras. Cuotas ratas en lo obsesivo y arrojadas a lo inconsciente. Este significado de dinero de las ratas se apoyó además en la reclamación del capitán a devolver el monto del reembolso. Ello sucedió con ayuda de la palabra puente, Spielratte, desde la cual se descubría el acceso hacia la prevaricación de juego de su padre. Si la cita arriba transcrita es tan larga es porque ella muestra con claridad el papel de los significantes en las asociaciones del paciente que sobredeterminan a las ratas y que nosotros solo podemos captar en cuanto el traductor avesado en el mecanismo psicoanalítico nos ofrece los siguientes, los significantes de la lengua del paciente. La traducción, si se limitara a los significantes trasvasados a otro lenguaje, no nos permitiría avisorar ni siquiera por qué vías Freud llega a las conclusiones que llega. Lo que está en juego son palabras puentes, puentes de palabras que establecen conexiones por la vía de inclusión de los fragmentos significantes. Otra vez, fragmentos de palabras desgarradas, desordenadas y reordenadas. Podemos agregar aún al poner de relieve la sobredeterminación del significante rata, que también está presente en la ocurrencia heiraten, casarse, otro de los temas presentes en las dudas obsesivas de este paciente. El otro aspecto al que este trabajo remite, habíamos dicho, era el de la relación entre el significante, el cuerpo y el goce. Freud ya había trabajado la relación, ese es dinero, y los desplazamientos sobre determinantes del significante rata. Nos ubican de lleno en el sendero amplio de las ecuaciones simbólicas, en donde la doble direccionalidad con que se afectan las ecuaciones simbólicas, si lo que el símbolo simboliza es el cuerpo, es porque también el cuerpo corporiza o da cuerpo. Si se acepta la redundancia al símbolo, solo al simbolizarse el cuerpo adquiere estatuto de tal, pero también al representarse el cuerpo es que el símbolo se erotiza. Poniendo en relación esta doble direccionalidad del cuerpo con las modalidades de expresión de la histeria y la obsesión, la ligazón entre el símbolo y el goce podría caracterizarse así. En la primera enseñanza psicoanalítica, la de la histérica, se nos mostraba que en el síntoma del cuerpo habla, aunque ella desconozca lo que dice, y en el cuerpo y el síntoma radica el goce, en el obsesivo es la palabra, en tanto es palabra corporizada la que goza. Es en esta reflexión sobre la palabra y el goce que queremos ubicar la agudísima observación de Freud cuando acota al relato del horrible suplicio de las ratas que le hace el paciente. En todos los momentos más importantes del relato se nota en él una expresión del rostro de muy rara composición y que solo puedo resolver como horror ante su placer ignorado, un bekennen por él mismo. Por supuesto que no pretendemos hacer una presentación exhaustiva de los cuestionamientos que se abren a la atención de Freud, fiel a los derroteros de las expresiones lingüísticas de sus pacientes. Eso requeriría casi tanto como la reconsideración lineal de cada uno de los casos. Pero no queremos dejar el hombre de las ratas sin recordar el episodio veraniego de la suicida dieta para adelgazar a que el paciente se somete y cuál es la vía totalmente verbal de resolución de este enigma. La solución de este actuar obsesivo solo se le ofreció a nuestro paciente cuando se le ocurrió de pronto
que por aquel tiempo también la dama amada se hallaba en ese lugar de veraneo, pero en compañía de un primo inglés que se ocupaba mucho de ella y de quien él estaba muy celoso. El primo se llamaba Richard y como es de uso universal en Inglaterra lo llamaban Dick, en alemán gordo. Ahora bien, lo quería matar a este Dick. Es sobre la base de la traducción del nombre que se organiza la dieta mortal. Estructura la idea obsesiva a la vez que la oculta. Permite no saber nada de los deseos homicidas. De aquí Freud extrae una conclusión interesante y es la puesta en relación de la técnica producción de síntomas en la neurosis obsesiva con la elipsis como figura retórica típica que estaría en juego para favorecer el aislamiento obsesivo. Todos los elementos están presentes en el discurso pero desligados entre sí. Son significantes puentes caídos que hacen de lo representado una figuración en archipiélago, un collar de cuentas desgranadas laboriosamente debemos volver a hilvanar. Acerquémonos ahora al caso del hombre de los lobos. El elemento nodal organizador es otra vez un sueño, pero esta vez no se trata de ejemplificar como en Dora la teoría de los sueños. Aquí el sueño ilustra el acceso a uno de los conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica, el de fantasía originaria y de entre las fantasías originarias. Es la escena primitiva con la que tenemos que vernosla. En este caso, la sorpresa de Freud es evidente a todo lo largo de la exposición. A veces toma la delantera, a veces se retrasa respecto a su paciente. Busca establecer fehacientemente el hecho como garantía. Funciona como detective y sigue en este camino en las certezas se pierden, en que las garantías desaparecen, el arduo camino del psicoanálisis. Desde nuestra perspectiva, la de los valores significantes, este sueño aparece como paradigmático, es donde el valor significante aparece más descarnado, llegando a centrarse en el valor que alcanza una letra. El síntoma del paciente, accesos de depresión que sufría desde los 10 años y que culminaba a las 5 de la tarde, lo relaciona Freud con la escena de un coito parental del que el paciente habría sido testigo cuando tenía año y medio. Dicha escena habría tenido lugar a la misma hora en que aparecían en la actualidad las depresiones. En el relato del sueño se trataba de 6 o 7 lobos posados en un árbol. Al hacer el paciente el dibujo de la escena solo representa a 5. Todo detalle debe para Freud encontrar su explicación. En el sueño trátese de números o de diferencia entre estos números. Al reparar en la presencia de 5, efectúa una verdadera traducción significante, pues lo ve a la luz de la grafía de los números romanos. La letra V, para relacionarlo con otro recuerdo del paciente, aquel en que siendo un niño se sintió invadido por un intenso temor ante la visita de una mariposa que se posaba sobre una flor. El temor aparece ante el movimiento de abrir y cerrar las alas de la mariposa una vez posada en la flor, asociación que se junta con la de las piernas de una mujer que se abren y las piernas forman una V. Serge Leclerc le retoma este ejemplo para mostrar la insistencia que el V romano tenía en la historia de este hombre cada vez que algo decisivo para él estaba en juego. Uno de los méritos, y no de los menores en este análisis aplicado a la obra de Freud, es mostrar que no se trata solamente de un elemento figurativo, movimiento de alas, movimiento de piernas, sino de un elemento formal esencial del inconsciente y por lo tanto susceptible de tomar los sentidos más diversos en momentos importantes que pasaremos a enumerar sin pretensión de exhaustividad. Tenemos la escena primaria. El paciente es testigo del coito parental a las V5 de la tarde. La posición del coito a tergo ha podido ser asociada con las imágenes del lobo de sus libros infantiles, por lo que esta escena aparece figurada en el sueño con tales representaciones. Cabe retener que el que lobo en alemán es Wolf,
donde la V se encuentra duplicada. A partir de allí, el desplazamiento de sus temores infantiles a ser comido por el lobo alcanza a una serie de personajes más o menos temibles en que los nombres de Wolf o Wolf se suceden con una frecuencia harto llamativa: maestro, dentista, etc. La cuestión de la castración, pivote central en todo análisis, aparece en este caso también ligada a un sueño, donde nuevamente la simbolización se da a nivel de la letra. ¿Y qué letra? Se trata de un sueño en que se le arrancan las alas a una abeja. Nos quedaríamos en una conceptualización harto empobrecida si pensáramos que la castración se reduce al elemento figurativo de la mutilación presente en el relato. Cuando el paciente verbaliza el sueño, pronuncia esp en lugar de huesp. Mutilación de la abeja redoblada en la castración, mutilación del significante, pero no de cualquier significante, sino de aquel que él lo representa. Lo que queda con la omisión de la W ya no es la abeja, es la espe, que como el mismo paciente lo entrevé, es SP, sus propias iniciales. Solo nos falta ahora en acercarnos al caso Schreber para completar nuestra sucinta revisión de los historiales clínicos. Todo el trabajo analítico aquí está centrado sobre el material discursivo, ya que su materia prima lo constituye el libro publicado de las memorias de Schreber. Freud se deja asombrar por las anomalías discursivas, los neologismos y los modos de construcción de palabras que presiden del sentido. Schreber se queja de ser acosado por las voces de los pájaros hablantes, a los que atribuye propiedades muy llamativas. Ellos no comprenden el sentido de las palabras que pronuncian, pero tienen una natural receptividad para su homofonía, que no necesita ser total. De allí se les importe poco que se diga Santiago o Cartago, Chainestum o Jesum Christum, Avendrot o Atemnot, Ariman o Ackerman. Las memorias de Schreber están llenas de juegos de esta naturaleza, a la vez que mencionan la existencia de esa lengua fundamental en la que le hablan y que solo él está habilitado para entender. Las anomalías discursivas son pues un objeto de minucioso análisis por parte de Freud, por lo que quizás no está de más recordar aquí otra vez que será este particular lenguaje el que le abrirá la vía para resolver el delicado problema de los modos de representación de los sistemas preconsciente e inconsciente, que termina por remitir a la diferencia entre representación palabra y representación cosa. El delirio de Schreber apunta a la necesidad de su transformación en mujer para el goce de Dios y preservación de la raza. De allí de la remisión de la paranoia al estallido de homosexualidad no tiene pues nada de sorprendente, pero lo que sí resulta sorprendente es el modo en que Freud organiza las modalidades del delirio. De acuerdo a las transformaciones susceptibles de ser introducidas en una frase, subsiste el hecho asombroso de que todas las formas principales consabidas de la paranoia pueden figurarse como unas contradicciones a frase sola. Yo, un varón, lo amo a un varón, y aún agotan todas las formulaciones posibles de esta contradicción. No entraremos en los detalles de la transformación de la fase tal como Freud la analiza, sino que nos remitiremos a su resumen. Ahora bien, se creería que una frase de 3 eslabones como yo lo amo admitiría solo 3 variedades de contradicción. El delirio de celos contradice al sujeto. No soy yo, es ella quien lo ama. El delirio de persecución del verbo, yo no lo amo, lo odio, que por proyección se transforma en él me odia. La erotomanía al objeto, yo no lo amo, pues yo la amo, que otra vez por proyección se expresa por yo noto que ella me ama. Sin embargo, es posible, además de una cuarta variedad de la contradicción, la desautorización en conjunto de la frase íntegra. Yo no amo en absoluto y no amo a nadie. Y esta frase parece psicológicamente equivalente, puesto que uno tiene que poner su libido en alguna parte. Y la frase yo me amo solo a mí. Esta variedad de la contradicción nos da entonces por resultado el delirio de grandeza que podemos concebir como una sobreestimación sexual del yo propio y así poner en paralelo la consabida sobreestimación del objeto de amor.
Es cierto que Freud nunca había llegado tan lejos y tal vez tan cerca también, en cuanto a tocar el papel fundante del lenguaje en la constitución del sujeto, como lo hace en este momento cuando incluye todas las modalidades del delirio en el análisis de las transformaciones posibles de un único enunciado. Pero la incursión del campo del delirio no transcurre sin consecuencias. El alto precio que esto impone es el de cuestionar nuestra propia razón, y quizás sea aquí donde la verdad del delirio nos toca y nos afecta, mostrándonos la precariedad de nuestras relaciones con el mundo por ser este un mundo de significantes. Ejemplares son en este sentido las palabras con las que Freud cierra su análisis de Schreber. Queda para el futuro decidir si la teoría contiene más delirio del que yo quisiera o el delirio más verdad de lo que otros hayan hoy creíble. En un libro reciente, Rose Tank plantea, ante otras cosas, que se teoriza para no enloquecer. Quizá pudiéramos agregar que se le hace como un modo de acercarnos a escuchar la verdad de la locura. Recapitulando el recorrido de este capítulo por la sintaxis y la gramática de la psicopatología clínica, podemos decir que hemos comenzado por desprendernos de las preocupaciones técnicas y sintomáticas para centrarnos en ese particular modo de escuchar a los pacientes que pone en práctica Freud, en el apego fiel a las verbalizaciones de los pacientes y en el subrayado de las particularidades que restan allí. Freud teoriza desde lo que escucha sin dejar de escuchar desde la teoría. Este es el camino que hemos seguido, el de reescuchar a Freud, el que aprendió sobre sí mismo a escuchar y que ya no puede volver a soportar que su voz sea otra vez callada por oídos sordos.